nosotros y vamos a alabar juntos al Señor. Bienvenidos sean cada uno de ustedes esta tarde. Salmo 27:4 dice así la palabra del Señor: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hasta ahí, hermanos. Y en este día estamos aquí, hermanos, estamos en la casa de nuestro Dios para inquirir en su templo. Significa para alabarle, para adorarle, amén. Para hacer de esta reunión, hermanos, una reunión que nuestro Dios se agrade. Y antes de venirle a decir, Señor, bendíceme, vamos a decir, Señor, hoy vengo a bendecir tu nombre, amén. Le invito para que cierre sus ojos y oremos juntos. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Estamos, Señor, delante de tu presencia, una vez más agradecidos, mi Dios, por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia, porque nos das la bendición de un día más estar en tu casa. Hemos venido a este lugar, Señor, para alabarte, para exaltarte, para darte gloria y honra. Nos presentamos delante de ti, Señor, rendimos nuestro corazón delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque una vez más podemos estar aquí para adorar y exaltar tu nombre. Pedimos, Señor, quites todo lo que estorbe. Tome, Señor, en tus manos cada corazón en esta hora. Que tu presencia, Señor, venga y llene, mi Dios, a cada uno en este lugar, los que están desde casa, Señor, los que están ahí, mi Dios, conectados, Señor, tú bendigas de igual manera sus vidas. Te damos gracias, toda la gloria y toda la honra solo para ti, Señor. Gracias, Jesús, amén. Gloria al Señor. Y vamos a alabarle, vamos a exaltarle, porque es la razón de nuestra adoración, amén, la razón de nuestra alabanza. Usa tus manos, mi hermano, palmea y dale la gloria al Señor.
boca llenará, mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llena
este 2021, hermano, que estamos ya a punto de finalizar, podemos declarar y decir que nuestro Dios es grande, amén. Grande es su poder, grande sus obras. Vamos a levantar el nombre del Señor en alto en esta hora. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Aleluya, amén. Los justos se alegrarán en su nombre. Dile al Señor, gracias, Cristo, porque tú eres mi Dios, Señor. Levantamos tu nombre. Aleluya. Y los justos se alegran, amén, en la presencia del Señor. Si tan solo tuvieras un poquito de fe, dice la palabra del Señor, le dirías a este monte, muévete, y el monte se mueve por el poder del Señor. Acompáñanos, mi hermano, con este canto. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña,
Le dé gracias al Señor, tome su ofrenda en sus manos, su diezmo, y dígale gracias, Señor, porque hasta aquí me has sostenido, hasta aquí, Señor, me has ayudado, y con todo mi corazón, Señor, traigo delante de ti mi ofrenda, Señor, que sea olor grato, porque también, hermano, Dios se agrada de ello. Amén. Vamos a orar y le voy a pedir así a nuestro hermano Felipe que nos dirija en la oración. Amén, aleluya, bendito Dios. Gracias, mi Señor, por su presencia, Padre Celestial. Gracias, mi Señor. Miren, esta mañana, Padre, nos disponemos, Señor, a depositar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, pidiéndolo que usted las bendiga, Padre Celestial. Bendiga, Señor, la economía de cada uno de mis hermanos, Padre Celestial. Gracias, Señor. Aquí entregamos, Señor, el 10% de lo que usted nos ha dado, Padre Celestial, y esta ofrenda, pidiendo su bendición sobre ella, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Así podemos pasar y traer nuestras ofrendas al alfolí. Amén.
y vamos a exaltarle y vamos a adorar al Dios de lo imposible, amén, al Dios imparable, al que todo lo puede en esta hora. Dale la gloria y alaba y bendice su nombre con todo tu corazón, mi hermano. Levanta tus manos. Aleluya, dice el Señor. Adoración.
Eres mi
Solo a Cristo sea la gloria, amén. En esta hora alaba al hermano y bendice al Señor.
porque Él está contigo esta tarde, hermanos. Su poder, su presencia, sus brazos de amor y misericordia para llenar nuestras vidas. Así es de que abra su corazón, amén. Prestemos oído en esta hora y vamos a recibir palabra del Señor. Vamos a prestar oído, hermanos, y vamos a abrir nuestro corazón para que el Señor venga y llene nuestra vida. Y si lo tenemos a Él, hermanos, entonces todo es posible en el nombre de Jesús, porque al que cree, Bendito Dios, todo es posible. todo le es posible. Amén. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Qué bueno que está aquí ahora en la casa de Dios. Gracias, hermano. Quiero invitarlo, hermano, a aprovechar su postura y que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe a la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1 en adelante. Cuando lo tenga, dígame amén. Si por ahí es mejor mirar la pantalla, ahorita se lo van a proyectar aquí en la pantalla también. Dice la Biblia de la siguiente manera, y leeré la versión internacional. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunden ustedes en la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza de Dios. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, a quien fue, los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Siéntese, por favor. Era necesario leer todo el saludo, hermanos, que le dio el apóstol Pedro, a la iglesia. ¿Quién de ustedes ha utilizado el famoso cruise control, hermanos? Yo creo que todos estamos relacionados con ese famoso botoncito que ahí está en los carros, que cuando usted generalmente agarra freeway, lo instala o lo activa y de una manera cómoda. Algunos me ha tocado ver que comen, se pintan las cejas, las pestañas. Otros descansamos del pie, ¿verdad? Tanto traerlo ahí en el acelerador cuando uno viaja. ¿Por qué no decirlo? Otros lo usan ahí en el cruise control para hablar por teléfono y tantas cosas, que ese botoncito, que todo lo que mencioné no es para eso, pero lo usamos. Es interesante que ese botoncito fuera bueno, que se pudiera usar en muchas partes de la vida, ¿verdad, hermanos?
Así como que cuando le habla la esposa y luego ponemos en cruise control, ¿verdad? Sí, de veras. Ah, ok, ¿verdad? No, pues sí. Bueno, después lo vemos. Y luego que saliera la voz sola por ahí, ¿verdad, hermanos? Fuera bueno que el cruise control se activara cuando fuéramos a trabajar y de repente usted por ahí, sin hacer tanto esfuerzo o hacer tanto peso, tanto movimiento, nomás le aplastara un botoncito a su cuerpo y el botoncito y el cuerpo hicieran el resto. Sería algo muy interesante, ¿verdad, hermanos? Llama mucho mi atención cómo en la vida cristiana, en estos tiempos se da a notar más algo interesante en relación a este concepto. Yo veo muchos creyentes que piensan que la vida cristiana es como que una especie de medio automático para comunicarse o para crecer en Dios. ¿No le ha tocado a esa gente que de repente dice, pues yo ya le pedí a Dios y no contestó? Y uno dice, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo se lo pediste? La otra vez en la iglesia ahí le dije a los hermanos que oraran. Y bueno, ¿y sigues orando por la causa? Ya una vez fue suficiente. Esos cristianos que de repente nos topamos en conversaciones en la vida diaria, que por alguna razón piensan, hermanos, que por escuchar un sermón, como que es el complemento o de la semana o del mes. Yo en calidad de pastor me toca conversar con muchas personas, hermanos, principalmente no creyentes, que tienen un concepto de la fe. Recuerdo una ocasión una persona me dijo, pues yo no voy a la iglesia, pero yo veo el canal 38, me dijo. Dice, ahí yo me gozo con todos los que cantan, enseñan, predican. Y le digo, ¿tiene manera de ir a la iglesia? Me dijo, pues sí, dice, pero pues también está el canal 38. Es en serio, hermanos. Creyentes que de alguna manera piensan que por ver YouTube y prestar atención ya es suficiente para que la vida cristiana se viva. Este concepto, esta definición se ha vuelto tan popular en la actualidad de diferentes maneras. Yo solo di unos ejemplos, que ha traído como resultado muchos cristianos confundidos o muchos cristianos insatisfechos, muchos creyentes que no notan el cambio del antes y el después en su relación con Dios. No notan el antes de practicar una fe errónea a una fe correcta. Y no logran notar la diferencia. Y obviamente en mi caminar con Dios me ha tocado ver muchos cómo regresan a sus antiguas creencias. Me ha tocado ver cómo otros inclusive se van de la antigua creencia a ateísmo, a no creer en Dios o a caer en el punto de la necedad. Este capítulo, el capítulo 1 de la carta al apóstol Pedro, de esta segunda carta que le escribe a la iglesia, se dice que ya estaba este hombre prácticamente en sus últimos tiempos de vida. Y él, como los demás apóstoles en el Nuevo Testamento, una de las cosas que querían asentar sobre la iglesia inicial era que las personas comprendieran que la fe cristiana tiene fundamentos, tiene valores, tiene pilares, como las relaciones, ¿verdad, hermanos? Si no hay valores, fundamentos, pilares en una relación, pues cualquier cosa los puede quebrar. Es como el trabajo. Qué difícil es para las personas que trabajan del día a día, ¿verdad? Que están esperando una llamada y dicen, ahora no, pues ahora no trabajé. Bueno, muchos otros dicen, bueno, por eso es que es mejor un trabajo seguro. Y hay los pros y contras, pero la realidad es que en la vida cristiana, cuando uno viene al conocimiento de Dios, uno tiene que saber que nuestra comunión, nuestra relación con Dios, para que pueda prosperar, para que pueda crecer, debe de tener fundamentos. Así, hermanos, lo digo. Y el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y los demás hombres de Dios en sus diferentes cartas en el Nuevo Testamento estuvieron de una manera que usted lo lee y lo encuentra, preparando a la iglesia para cuando ellos no estuvieran. El evangelio, la causa de Cristo, la palabra de Dios, Cristo en el corazón del hombre, haciéndolo el Señor de su vida, no se fuera a extinguir y la gente en su mal concepto acerca de la fe pensara que es una religión más del montón que se ofrecía en aquellos tiempos. En estos tiempos tengo que aclarar que pareciera ser
que de alguna manera una parte de la vida cristiana vive en este concepto. En el concepto que ven la iglesia cristiana como una opción más. La iglesia cristiana y la religión cristiana no es una opción más, aunque aparentemente así se ve. La iglesia cristiana son los seguidores de Cristo, los que hacen a Cristo su Señor, los que le rinden y lo hacen su Salvador, hacen un cambio espiritual en su vida y de manera externa vivimos en una sociedad, en un entorno, en la escuela, en los trabajos, en la familia, en donde quiera que andemos. Hacen un cambio de vida, no por cuenta propia, sino porque ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Cuando un cristiano comprende este lenguaje, esta definición, hermano, se da cuenta que uno como hijo de Dios, en realidad, como le he puesto por serie a estos mensajes, crea fundamentos para crecer en Dios. Me ha tocado ver personas que dicen por ahí, bueno, y después de que voy a la iglesia, después de que ya me bautizo, después de que ya estoy ahí tales días de la semana, ¿qué sigue? ¿Sí se les ha topado, hermanos? ¿Qué sigue? ¿Qué hay después? Bueno, pues en realidad la vida cristiana no solo es asistir, no solo es el complemento de los rudimentos de la fe. La vida cristiana es una vida que va escalando y que cuando tiene fundamentos como los que el apóstol Pedro le presentó a la iglesia en esta carta, esos fundamentos él mismo dijo que van a producir varias cosas si las leyó junto conmigo. En una ocasión, ahí en esos versículos dijo lo siguiente: cuando tú tienes estos fundamentos, dijo, estos valores te van a hacer crecer en Dios. Ahí lo leímos hace unos momentos. En otras palabras, el cristiano crece, madura, así como cuando el niño crece, ¿verdad, hermanos? Que usted dice, hijo, ya quiero que crezcas. Y ándele, crece. Y ahora corre, mijo. Y usted lo empieza a ver que el mijo ya le aprietan las playeras. Y usted empieza a ver que el galón de leche ya no le rinde 3 días, ya le rinde 3 horas. Y usted empieza a ver que su hijo come como si lo odiara. Dice, no me quieras tanto. Es porque el hijo por naturaleza está creciendo. Y en la vida cristiana, la naturaleza de nuestra comunión con Dios nos lleva a crecer. ¿Para qué? Porque el mismo apóstol Pedro dijo, porque cuando uno crece en Dios, no solo se produce un crecimiento, sino también él dijo más adelante, evitarás que seamos inútiles e improductivos. Qué interesante es que en la vida cristiana, algo que Dios busca de sus hijos es que seamos productivos. ¿Acaso será que Dios es un látigo y muévete, órale, órale, órale? No, yo creo que el ser una persona productiva, aún inclusive en la vida cristiana, es muy bueno. ¿A quién le gusta ver a sus hijos ahí usted echando mecánica en el carro y su hijo allá adentro con el aparato, hermanos? A nadie, ¿verdad? ¿A quién le gusta de las mamás que usted está ahí lave y lave trastes y luego barre y luego trapea y luego ahí como a veces uso yo este término de manera de broma, la princesita ahí limándose las uñas? ¿Verdad que se ve extraño, hermanos? Usted voltea a ver y usted dice, ¿qué, mija, no me quiere echar la mano? No, mamá, gracias. Bueno, pues todos véngase, ¿verdad? Porque uno sabe que en la familia hay que ser productivos. La relación con Dios, la Biblia enseña allá en Mateo 7:19, dice, al que no nos fijamos en lo invisible, así que no nos fijamos en lo invisible, sino en lo invisible, para que ya sea que se ve como pasajero, mientras que no lo es, lo que no se ve es eterno. Después de que el apóstol Pedro dice que la vida cristiana es una vida que tiene que ser productiva, él también dice que una de las razones que produce el crecimiento en Dios es que nos hace creyentes que no carecemos de vista corta. ¿Sabe usted que cuando la Biblia llama la vista corta no se refiere a la miopía o al astigmatismo como nos pasa a algunos? Se refiere a lo que espiritualmente es entre lo visible y lo invisible. Por ejemplo, en una ocasión el apóstol Pablo le dijo a la iglesia, para que ustedes puedan comprender las cosas eternas, ustedes tienen que carecer de vista corta. Es como las cosas que fijamos nuestra mirada y decimos, estas cosas veo y como están a distancia corta, pues las quiero. Pero la fe generalmente es vista a largo plazo. Generalmente la fe es vista desde otra óptica. Y dice el apóstol Pedro, cuando tú comienzas a crecer en Dios, tu vista corta se va. Pero también dice por ahí
cuando tú creces en Dios, olvidas que hemos sido perdonados. No olvidas que hemos sido perdonados de pecados antiguos. ¿Sabes? Un signo cuando un cristiano se está estacionando, se está deteniendo en su relación con Dios, ¿sabes cuál es? Que está pensando en sus pecados de su pasado. ¿Sabía usted que nosotros los hijos de Dios, cuando vamos en crecimiento, no tenemos que pensar ni hay razón para pensar en los pecados del ayer, hermanos? Yo cuando encuentro creyentes, y si usted lo ha hecho conmigo, esta es mi posición a través de la Biblia. Cuando yo encuentro creyentes que se ponen a conversar conmigo y me hablan de su vida pasada constantemente y constantemente y constantemente, ¿sabe qué es lo que se me viene a la mente a través de la Biblia? Que usted no se siente perdonado por Dios, que usted aún sigue pensando en el pasado y que usted, por alguna razón, no se ha cortado ese lazo espiritual que hay entre usted y su pasado. Por eso Jehová le dijo a través de uno de los profetas: cuando yo perdono, yo agarro tus pecados y los arrojo al fondo de la mar, en donde jamás vuelven a ser vistos. Era una manera en la que Dios le decía al hombre en los tiempos antiguos. Como no existen los buzos, alguien una vez me dijo: pero ¿cómo los echa al fondo de la mar en donde jamás vuelven a ser vistos? Le digo: porque en los tiempos bíblicos no había buzos, amigo mío. Entonces, como no había buzos, cuando tú arrojabas algo al mar y se iba hasta abajo, lo dabas por perdido. Así que cuando Dios le habla al hombre y le dice: tus pecados son echados al fondo de la mar, es una manera en la que Dios le dice a uno: tu pasado, a pesar de que en mi memoria está, no te lo recuerdo. Y dice el apóstol Pedro: cuando tú creces en Dios y tienes fundamentos en tu relación con Dios, tú olvidas el pasado. Ahora, no es que digamos: cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús, ¿verdad? No, tampoco es así como que: ¿a poco yo hice eso, pastor? ¿A poco ese soy yo? Mire, si no me dice, no me acuerdo. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando en la mente estamos generalmente pensando en la vida antigua. Y el apóstol Pedro quería que la iglesia comprendiera que el crecimiento en Dios es tan importante, porque ya no vas a poder pensar ni tiempo para pensar en el pasado. Le dije hace unos días a una persona: mi mente generalmente está muy ocupada, que cuando de repente viene el diablo y quiere traer pensamientos a mí, le digo al diablo: espérame, no tengo tiempo, agarra fila. En serio, hermano, o sea, no tengo tiempo, agarra fila, le digo, porque tengo tantas cosas que hacer. ¿Es bueno? Sí, porque básicamente usted minimiza las conversaciones que los dardos del enemigo quieren traer a su mente. ¿Es bueno? Sí, porque prestar atención es una manera de que le interese lo que sucedió anteriormente en su vida. Y la verdad, hermanos, yo no estoy interesado en recordar lo que antes era mi vida fuera de Dios. No estoy interesado. Sirve para testimonio, lo he testificado, pero no es algo a lo que traigo a mi mente para estarme sintiendo culpable o estarme sintiendo víctima de aquello. Así que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y los demás apóstoles, cuando le hablan a la iglesia y ellos sienten que sus vidas ya de alguna manera están de bajada, en el sentido de que el evangelio entró en persecución y empezaron a morir los apóstoles por acá y por allá, y ya se venía que le tocaba al apóstol Pedro, él decide escribir esta carta y les dice: hermanos míos, pongan fundamentos en su fe, porque si ustedes los ponen, ustedes van a poder recordar que la obra que Dios ha hecho en ustedes no es en emocional, ni sugestión, ni tradicional, ni cultural, ni de moda. Es una vida en Dios que cuando la experimentas te vas a aprender a dar cuenta que pueden cambiar todo lo que está a tu alrededor, pero tu comunión con Dios es genuina, es original, es real, y no importa lo que venga y lo que se escuche, Dios sigue siendo el Salvador de tu vida. Así que este día, hermano, voy a hablar solamente de esos 7 elementos, virtudes, pilares, fundamentos que el apóstol Pedro le habló a la iglesia. Si usted leyó junto conmigo del capítulo 1, del versículo 5 en adelante, él les hace una lista y les dice, en primer lugar, a la fe agrégale virtud. ¿Sí lo leyó por ahí? Y lo dice el segundo: a la virtud agrégale entendimiento, al conocimiento agrégale dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal agrégale amor. ¿Sabe qué? Me llamó la atención y comencé a leer y dije: ¿por qué hay partes de la Biblia en donde usted encuentra que pareciera ser que es como una lista de mandado?
y me encontré con un dato cultural bien interesante. En aquellos tiempos, el adquirir un libro era muy difícil, porque el adquirir un libro no es la imprenta como ahora o lo digital, sino que había una profesión que se llamaba copistas, no que le copiaban así, ni tampoco los que copian en la escuela, no. Eran copistas que agarraban el libro original y estaban dedicados a escribir y hacer una réplica exacta de lo que era el original. Así que en los tiempos bíblicos, como era difícil, hermanos, que hubiera muchos libros debido a la antigüedad, hacían esto algunos hombres. Agarraban una lista y le ponían ahí los puntos importantes que se deberían de recordar los cristianos. De hecho, el apóstol Pablo, cuando usted lee la carta a los Gálatas y habla de la diferencia entre los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, y cuando habla del fruto del Espíritu Santo, eran listas que se hacían. De hecho, el pastor Hermes, y no crea que me estoy desviando, el pastor Hermes en su libro de Revelaciones, que no es inspiración de la Biblia, sino que es otro libro que se coteja para recordar los tiempos bíblicos, él también escribió ciertas listas, y el apóstol Pedro también lo hizo. Estas palabras seguramente eran fragmentos que se habían compartido entre las iglesias, en donde el apóstol Pedro le decía a las iglesias: esta es una lista que ustedes deben de recordar, que cada vez que ustedes quieran crecer en Dios, que cada vez que ustedes quieran encontrarle una dirección, un avance a su comunión con Dios, estos 7 pilares te van a ayudar. Hoy solamente hablaré de 2, y el primero es la fe y el segundo es el testimonio. Hay una pequeña diferencia entre las versiones, la 60 y la versión internacional, porque algunas de las versiones, como la versión 60, por ejemplo, en el versículo dice: a vuestra virtud, dice, añadida a vuestra fe, virtud. Y a la virtud, ¿qué dice? Conocimiento. Cuando hablamos de la palabra, como acabamos de mencionar aquí, la virtud, agrégale, aquí dice conocimiento. En realidad lo que quiere decir es entendimiento. Cuando el apóstol Pedro le escribe a la iglesia y le dice: ¿sabes? Un elemento para que tú crezcas en la fe, para que tú crezcas en Dios, es la fe. La versión original dice aquí que usa la palabra pistis. Usted irá a decir: ¿y eso qué, pastor? Bueno, la palabra pistis en el griego es la fe salvadora. Lo que quería decir el apóstol Pedro es que la relación con Dios, para que crezca, para que se fundamente, dice, tienes que fincarla sobre la obra que Dios ha hecho en tu vida. Y cuando hablaba de la fe salvadora, hablaba básicamente lo que el apóstol Pablo había escrito en Romanos 10, 9 y 10, en donde dice: la fe salvadora es la que le entregas tu vida a Cristo. Abres tus labios, lo recibes, lo haces el Señor de tu vida, crees en tu corazón para justicia, y posteriormente empieza la nueva vida que le dijo a la iglesia de Corinto. Pero también dice aquí en esta misma parte de la Biblia que esta frase, la frase pistis, dice que viene de la palabra precisamente que tú le agregues virtud o que le agregues entendimiento. ¿Sabes? O conocimiento, perdón. Estas dos frases que tú ves aquí en la Biblia, conocimiento y entendimiento, en el original en realidad significa arete. ¿Y eso qué? ¿Es un arete? No. La palabra arete era una palabra que se usaba entre los romanos. Lo que quería decir el apóstol Pedro es que a la fe salvadora que tú tienes en Dios, dice, no es suficiente con que la conozcas. No es suficiente solamente con que tú ya la tengas, dice. Tú tienes que ponerla en práctica, tienes que ejercitarla. Oiga, es como el matrimonio, ¿verdad, hermano? O sea, si usted se casó por amor, pues así por ese mismo casorio, vaya y traiga la chuleta del día. ¿Verdad que sí, hermanos? Hermanas, no se dejen, hermanas. Paren de sufrir. Lo digo porque se quedaron calladas, hermanas. No sé si es la concentración del mensaje o se quedó, sí, pastor, de veras, sí. Sí, de veras, hermanas. Cuando alguien se casa y dice, yo me quiero casar. Bueno, pues si se va a casar es porque usted va a echarle ganas para que esa princesa viva en su palacio. Amén, hermanas. No, hombre, hermanas. Bueno, es como cuando usted dijo, hermana, yo me quiero casar con ese hombre. Ya ve, hay 2, 3 atrevidas, ¿verdad? Yo me quiero casar con ese hombre. Y usted se esforzó, mamá, enséñame a hacer tortillas de harina, ¿verdad?
Temblaron las hermanas. Mamá, enséñame. Ya sé, ¿verdad? Desde que salieron las máquinas de las tortillerías, hermanos, cómo han perdido las hermanas esa inspiración, ¿verdad? Decía el predicador, suelta la palabra, suéltala, varón. Porque la realidad es que hay una gran diferencia entre la definición sola y el entendimiento de las palabras o el verbo de las palabras. A mí me llama mucho la atención cómo en la vida cristiana la gente vive en definiciones, pero no en los verbos. La definición es nomás conocer el concepto y saber que Dios es Dios. Pero Dios le dice al cristiano, para que puedas crecer, no es suficiente la definición, tienes que conocer el verbo. Porque el verbo es la acción de la definición. Y cuando dice el apóstol Pedro aquí, y a la fe, agrégale conocimiento o entendimiento, es porque hablaba de la palabra arete. Que la palabra arete en el lenguaje original tiene dos definiciones en contexto que las voy a explicar brevemente. La primera era porque en los soldados romanos se usaba la palabra arete para referirse a la fuerza o a la valentía. Por ejemplo, cuando salían a la batalla en el lenguaje griego decían, échenle arete, por así decirlo, ¿verdad? Como cuando dicen a uno, échenle galleta. Lo que le querían decir a uno, échenle fuerza a lo que ya han aprendido. Y cuando decía el apóstol Pedro, a la fe, échale arete, decía, a la fe, ponle valentía. ¿Cómo hace falta que en la vida cristiana la fe vaya acompañado de valentía, hermano? La valentía es lo agresivo, es lo atrevido. Mire, la fe es atrevida, la fe no es tímida, la fe no es introvertida. La fe no es una definición solamente, la fe es una acción a ver lo sobrenatural. Por eso cuando estaba el apóstol Santiago allá en el capítulo 3 y le dijo a la iglesia, porque la fe sin obras es muerta, lo que les quería decir, porque la fe de lo que Dios ha hecho en tu vida, del cambio, de la transformación, del milagro que Dios ha hecho en tu vida, dice, dale valentía, dale valor. Que se vea que cuando Cristo te cambió, en ti entró una nueva vida y ahora tu fe hace que la mano de Dios se mueva a tu favor. Que cuando tu fe, el Dios que te salvó, que cambió tu estado de ánimo, que cambió tu estado emocional, que cambió tu manera de actuar, tu manera de vestir, tu manera de vivir, dice, ahora esa misma fe, ocúpala para que los cielos se abran a tu favor. ¿Sabes, hermano? El apóstol Pedro era un hombre muy atrevido. De hecho, cuando dijo esta frase, se me vino a la memoria lo que hizo cuando estaba Jesús allá a distancia. Y él dijo, si tú eres Jesús, que yo baje de la barca. En otras palabras, por así decirlo, Pedro se tuvo que decir a sí mismo, no solo quiero saber que tú eres el Mesías, quiero caminar sobre las aguas para saber que eres el Mesías. Y sabes, hermano mío, en la vida cristiana para crecer es más que una definición, se requiere una fe valiente para avanzar en Dios. Y más en estos tiempos. Una fe valiente que tiene que atraerse o que tiene que conectarse en 4 principios. 1, emocionalmente hablando. Vieras cómo hay cristianos que cuando se trata de la fe, de actuar bajo la fe, no hayan que hacer. Las circunstancias los mueven, las circunstancias los manipulan, los controlan, cambian su estado de ánimo. Y dijo el apóstol Pedro, la fe salvadora que Dios ha puesto en ti tiene que ser tan valiente que no vas a cambiar tu estado de ánimo a lo que venga. 2, una fe socialmente hablando. ¿En qué concepto? En el contexto que lo que pase a tu alrededor, para nosotros Dios no deja de ser Dios. Algo que me llama mucho la atención hoy en día, ¿por qué? En mi opinión, que yo encuentro en la Biblia y en la vida cristiana, ¿por qué muchas personas desafortunadamente se han dejado de ver milagros en las iglesias? Y a veces milagros en la comunión con Dios, es porque nos hemos acostumbrado a depender de la medicina. No digo que está mal, hermanos. Me refiero en el contexto que ya no recurrimos a Dios como primera instancia. Ya rápidamente corremos al medicamento. Es raro que usted encuentre a un cristiano que diga por ahí, ¿verdad? Señor, me siento bien mal, me duele mucho el pie, voy a orar. No, ya no. Ya generalmente sabe que escucha. Vieja, ¿no tienes una pastilla para el dolor de cabeza?
El cristiano de alguna manera, esa fe salvadora, esa fe que nos hizo nuevos en Dios, esa fe que dijo el apóstol Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vano sería todo esto. Esa fe tiene que volver a retomar esa valentía. A eso se refiere. Pero también hay un tercer aspecto a la fe del pistis, a la fe arete, que se refiere a la valentía. Y no solo es una fe social y una fe emocional, sino también una fe moral. ¿Sabes cuál es la fe cuando hablamos en términos morales? La palabra moral es lo que define de qué manera actuamos entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo nos comportamos? Y el apóstol Pedro le decía a la iglesia: sé valiente cuando se trate de decir sí, y sé valiente cuando se trate de decir no. Aprende que cuando tú confías en Dios ya no eres igual que antes. Ahora te riges bajo la palabra de Dios y tiene el mejor consejo que tú puedes recibir, aunque los demás digan que estás al revés o que estás loco. Y 4, una fe espiritual. La Biblia no habla ni utiliza el término una fe débil, hermanos. No, la Biblia dice o tienes fe o no tienes fe. Pero cuando nosotros ocupamos como predicadores una fe débil, una fe fluctuante, una fe sensible, una fe limitada, lo que queremos dar a entender es porque no hay una correcta manera de expresarse con valentía en relación a la fe. Y el apóstol Pedro le decía a la iglesia, como le decía el apóstol Santiago, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Mantente en tu comunión con Dios, que si en la vida te toca tomar decisiones a través de la palabra de Dios, que el mundo espiritual sea un sí para ti, aun cuando te tiemblen las corvas en tu corazón y en tu comunión con Dios, hay un sí para el Señor, porque eres valiente para caminar con Dios. A eso se refería la fe arete, la fe pistis, pero también hablaba de una segunda parte cuando se usaba la palabra arete, cuando decía el término o el contexto que acabamos de leer: a tu fe agrega el entendimiento. Se refería precisamente a eso que se le conoce como la palabra excelencia. ¿Sabes? La palabra arete no solo tiene que ver con la valentía, sino también con la excelencia. Y la excelencia, de acuerdo a lo que se aprende en este pasaje bíblico, es que el apóstol Pablo decía que en la vida cristiana la excelencia es un concepto de crecimiento. Mira, hoy en día nos venden la idea que la excelencia como que es una especie de perfección, ¿verdad, hermanos? Que todo salga perfecto. No, la palabra en realidad excelencia en la Biblia, o la palabra perfección en la Biblia, es una expresión progresiva. En otras palabras, lo que la Biblia nos enseña es que nuestra comunión con Dios asciende de manera progresiva. Y cuando dijo el apóstol Pedro, el arete que sea parte de tu pistis, perdón que use estas palabras, hermanos, que es para que entendamos lo que realmente quiere decir el pasaje bíblico, porque está tan cortito que lo puede leer usted y lo pasa por alto. Lo que quiere decir es que la comunión con Dios debe de ser una comunión que se pula. Yo me debo de pulir. A ver, hermanos, de los que están aquí vamos a hacer un censo. ¿Quiénes van al doctor a su chequeo anual? Levante su mano. Bueno, no se amontonen, Así somos los latinos, ¿verdad? A mí me llevan a urgencias hasta que me esté retorciendo. ¿Te duele algo, mi amor? No, no me duele. ¿Quieres ir al hospital? ¿Qué, estás loca? Ahí me van a matar. Y ahí se está retorciendo, ¿verdad? Hasta que uno va todo regañado, ¿verdad, hermanos? Dios bendiga a todos nosotros que somos así. La realidad es que parte de la vida, la ciencia aconseja que seamos personas que de manera preventiva veamos la condición de nuestro cuerpo. Aquellas personas que tienen la costumbre de hacer esa revisión anual o semestral, es muy bueno, porque de hecho se dice que gracias a eso es como se detectan enfermedades previas o que están en la fase inicio, de tal manera que cuando van a su revisión, los doctores por ahí comienzan a notar algo diferente y pueden decirle a usted: qué bueno que vino antes, porque si usted hubiera venido hasta que le duele, esto ya se hubiera propagado. Ahora, lo que quiere decir el apóstol Pedro aquí de una fe salvadora, arete, que muestre progreso, lo que quiere decir es que el cristiano tiene que autoexaminarse de vez en vez para saber si está creciendo en Dios. ¿Cómo usted sabe cuando usted está creciendo económicamente, hermano?
¿Cómo usted sabe? Diría alguien por ahí, ¿verdad? No, pastor, pues, cuando abro la cartera el quincena, ¿verdad? Y me doy cuenta que quedaron ahí $20. ¿Cómo usted se da cuenta cuando crece económicamente? No, pastor, pues, cuando se pueden pagar los biles. En realidad, hermano, esas son maneras muy no correctas de poder medir nuestro crecimiento. Dicen los economistas que la manera de poder medir nuestro crecimiento es haciendo una tabla en donde cuánto gastamos y cuánto ganamos. Y allí es como en realidad podemos evaluar. No, hombre, pastor, qué flojera ponerme a hacer eso. A mí nomás que me digan cuánto es. ¿Y cuánto me queda? No le queda, le faltó, ahí está el crédito, ¿verdad? Mire, hermano, pareciera broma, pero aún en la Biblia nos enseña a administrar nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra salud y nuestra fe en Dios. El problema del latino, del hispano, generalmente es que nosotros llevamos la vida como el barquito, ¿verdad? A ver a dónde nos lleva el agua. La vida cristiana en realidad debe uno de evaluar, como dijo el apóstol Pedro, un grado de progreso que a través de la fe salvadora tienes que comenzar a ver un crecimiento en tu comunión con Dios. Sí. ¿Usted ha notado su crecimiento de todo el 2021, hermano? Sí lo ha notado. Dirían algunos, ¿verdad? Pues no sé, pastor, usted dígame. ¿Y por qué me deja a mí esa responsabilidad? Evalúese usted mismo. Dijo el salmista David, ahí en el Salmo 139 dijo, crea en mí, oh Dios, dice, examina mi corazón, prueba mis pensamientos y dime cómo voy. Yo me imagino que cuando este hombre se acercaba a Dios de esta manera, obviamente el Espíritu de Dios tenía que responderle y él podía evaluar su vida. Mira, en la escuela nuestros hijos los miden cada 9 semanas, ¿verdad que sí, hermanos? Sí estoy en lo correcto. Cuando viene la 9ª semana y usted vea que su hijo anda todo temblorino, es porque no necesita ver calificaciones, ya sabe cómo va la cosa. Pero cuando viene la 9 semana, usted su hijo ve que anda como si nada. ¿Qué pasó? Pisen la apma, todo bien. Es porque usted da por hecho que su hijo va bien en la escuela. Pero ¿cómo evaluar nuestra conducta espiritual? A través de la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. 1, se puede medir, hermano, en las tentaciones. ¿Sabe usted que las tentaciones es una manera de medir nuestra vida espiritual? ¿Qué tan susceptibles somos a las tentaciones? Se mide cuando nosotros tenemos una práctica o un ejercicio de oración. Si usted es de las personas que ora 5 minutos y luego ya después de 5 minutos, ayúdame, Señor, porque ya no puedo, agárrame, Señor, porque me voy. Entonces eso significa que usted no está creciendo en la oración. Si usted es de las personas que viene un problema y rápidamente cambia su estado de ánimo, usted puede evaluar sin ningún problema que usted no está caminando bajo el dominio, control que el Espíritu de Dios tiene que tener sobre nosotros. Y decía el apóstol Pedro, esa fe agrega el entendimiento, conocimiento. En otras palabras, mídete. Cada vez que cierre el año, esta es una práctica que yo tengo. Yo tengo esta práctica 2 veces al año, hermanos. Yo autoexamino mi vida, tanto como cuando viene el fin de año, tanto como cuando cumplo años. Le confieso algo, ya que estamos en confianza, ¿verdad? Cuando yo cumplo años, una parte de mí se pone un poco melancólica. ¿De veras, pastor? ¿El pastor melancólico? No me malinterprete. Es porque cuando veo en el espejo de la palabra de Dios mi comunión con Dios, esa etapa de mi vida, yo le digo a Dios, 1 año más, Señor, vamos a evaluarnos. Y no es que yo sea duro conmigo mismo, es que soy realista. Y ha habido años, se lo confieso, hermano, en donde le he dicho a Dios, pasó de largo y no me di cuenta. ¿Por qué? Porque uno se autoexamina. Y decía el apóstol Pedro, examina lo que Dios ha hecho en tu vida. Observa lo que Dios ha hecho en tu vida. Si tú eres un cristiano que cuando se trata de venir a la iglesia se te hace pesado, se te hace cargado, te molestas en ocasiones, posiblemente no ha crecido en ti esa devoción por entrar a la casa de Dios agradecido. A eso se refería el apóstol Pedro. Decía, en ti debe de haber un crecimiento. Mira, yo entiendo cuando los hijos vienen de repente a la iglesia y vienen con cara, ¿verdad? Bueno, lo que va, ¿verdad? Con cara de que no quieren venir. Y lo más, ¿verdad? Se acerca a uno y
Dios te bendiga. Y luego se le quedan mirando a uno, ¿y eso qué, verdad? Y uno dice, no, pues, ¿verdad? Uno entiende, hermano, uno entiende, son muchachos. Y no te preocupes, muchachos, no es permiso para que entres con esa cara. Pero yo también entré así a la iglesia, yo entraba y mi papá era de los que, y vámonos, me duele la panza, allá oran por usted. Y lo peor es cuando decía, ¿quién tiene alguna necesidad después de la predica? Le duele el estómago, me pasaba a mi papá y ya iba yo sin dolor de panza. Y le digo una cosa, hermano, yo entiendo a esos jovencitos cuando vienen a la iglesia y no vienen con ánimos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Cuando pudiera estar jugando PlayStation, ¿verdad? Pudiera estar jugando Minecraft. Y luego le subo de nivel, ¿verdad? Pudiera estar jugando, ya no sé cómo se llaman los juegos de ahora, ¿verdad? Viendo el juego del calamar, ¿verdad? Allá en casa, Squid Game, ¿verdad? Y vamos a volverlo a ver. Y uno dice, yo entiendo, hermano. Pero escucha bien lo que te voy a decir, muchacho, que estás aquí. Cada vez que tú vienes a la iglesia, es una oportunidad que Dios te da para que sensibilices tu corazón y comiences a comprender lo que Dios es en la vida tuya. En serio, si tú prestas atención y tú mides tu relación con Dios, un día te van a dejar de crecer los zapatos, un día las playeras te van a quedar más apretaditas, se te van a notar ahí las lonjitas, ¿verdad? En algunos de los casos. Entonces tú no los vas a ver crecer, nomás te va a crecer las orejas, yo qué sé. Pero date cuenta que aún a tu corta edad tú puedes crecer en Dios. Aún a tu corta edad, si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, tú puedes comenzar a crecer en tu comunión con Dios. Y a eso se refiere el apóstol Pedro cuando dice, y a esa fe agrega el entendimiento. Pero hay otra parte también en donde dice que al entendimiento, dice ahí mismo en el versículo 5, dice, y a la virtud entrégale conocimiento. La palabra virtud generalmente la asociamos con lo que viene siendo el poder o la fuerza. El conocimiento se refiere al gnosis. La palabra gnosis significa conocimiento en español del griego. Pero cuando el apóstol Pedro le escribe aquí a la iglesia y les dice aquí y aquí, tú debes de crecer en Dios, es porque lo que está hablando el apóstol Pedro es no un conocimiento en definición de lo que Dios se aprende a través de los sermones o de las enseñanzas o de los consejos, no. Hace referencia al conocimiento del escudriñar en la vida cristiana la comunión con Dios. ¿A quién les ha pasado a ustedes en su trabajo, hermanos, que conviven con alguien que no sabe ni siquiera cómo se llama? No, pues le dicen el Fideo. Y él, no, pues dicen el Pelos. Oye, ¿supiste que se murió Juan? ¿Cuál Juan? ¿Cuándo? O sea, no a este, a otro. ¿Cuál? Juan, al que trabajaba allá. No. Al que le decían el Fideo. Porque a veces en la vida cristiana, sin darnos cuenta, nos pasa algo muy similar. Conocemos las cosas, pero en realidad no las conocemos bien. Una de las cosas que la Biblia nos enseña y en el cristianismo se debe de practicar es el ejercicio de conocer más la palabra de Dios. Yo he escuchado personas que dicen, con que yo sepa que Él es mi Salvador y el Señor de mi vida, con eso me voy al cielo. Fíjate que no es suficiente. Cuando se usa la palabra gnosis aquí, en esta carta, es la misma palabra que se usa el apóstol Pablo en la iglesia de Colosenses, allá en el capítulo 1. Cuando le dice a la iglesia, oro por ustedes para que crezcan en el Señor, en el conocimiento del Señor. Lo que quería decir el apóstol Pablo es que la iglesia en los tiempos de Colosenses era una iglesia en donde se estaba mezclando fuertemente un movimiento llamado gnóstico. Era un movimiento que prácticamente le enseñaba al hombre que todo era Dios, que todo lo que estaba alrededor de ellos era Dios, como muchos de ahora, ¿verdad? Que dicen que todo es Dios. Eso no es nuevo, eso es totalmente antiguo, viene de los tiempos antiguos. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo tenía el deseo en su corazón y oraba, dice así, capítulo 1 en Colosenses, dice que él oraba para que los creyentes conocieran más de la palabra de Dios. Hermanos, hay gente que cree que los únicos que deben de conocer más de la palabra de Dios somos los que la enseñamos y la predicamos. ¿Sí sabía eso, hermano? Hay gente que así piensa. No, pues el pastor tiene que leer mucho, porque pues, si no, ¿cómo vamos a aprender? El maestro
Para eso son. Tienen que estar ahí machete los libros. ¿Y los demás? En la vida cristiana, dijo el apóstol Pedro, el fundamento del gnosis, del conocimiento, del crecimiento, del darte cuenta que hay algo más allá que leer la misma vida cristiana de siempre, dijo el apóstol Pedro, al poder que Dios te ha dado, tienes que inyectarle conocimiento. ¿De qué manera un cristiano, por así decirlo, hermano, puede crecer en eso que se le conoce como epignosis? Que el epignosis es el crecimiento del conocimiento de Dios. Un creyente puede crecer cuando un cristiano ejercita de dos maneras el poder de Dios. Uno, cuando lo ejercita a través del conocimiento. Cuando usted ve personas que leen la Biblia y que dicen que la Biblia es el alimento espiritual para la vida del hombre, yo en ocasiones converso con personas y me he fijado que tienen el concepto como que leer la Biblia como que es una especie de algo innecesario de castigo. Sinceramente, hermano, así lo he interpretado. Porque dicen, bueno, es que yo no puedo leer, me duelen mis ojitos, tengo problemas para leer. Yo entiendo que hay enfermedades que limitan, que producen dolor de cabeza, que producen mareo y otras más. Pero cuando hablamos del ejercicio de la palabra de Dios, no necesariamente tiene que ser la lectura textual, también puede ser auditiva. Yo le aconsejo, yo le recomiendo que cuando vaya en su carro, cuando esté en casa, cuando esté en su tiempo libre en el lonche, no, pastor, ya lo quieren ver a uno espiritual todo el día. Yo le recomiendo que vea o que escuche la Biblia. Me lo recomiendo. En serio, hermano. Porque vas a aprender lo que Dios tiene para tu diario vivir. Vas a conocer la voluntad de Dios. Hay una carencia impresionante, hay una crisis en estos tiempos, que el cristianismo sufre batalla o es indiferente a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Sufren. Es impresionante. Y es como los trabajos, hermano. Si en un trabajo no conocemos las normas, las reglas, no conocemos los procedimientos. Generalmente hay dos exámenes que nos hacen para poder escalar en los trabajos. Uno es práctico y el otro ¿qué es? Teórico. ¿A poco nomás porque ya le prende y le apaga ya es suficiente? Oh, mire, tengo una parte de mi vida así medio chusca. Me iban a promocionar hace muchos años. Y recuerdo que pues, mi supervisor ya sabía que yo sabía hacer el trabajo. Ya lo sabía, hermano. No tenía problemas para desarrollarlo. Pero cometió el atrevimiento de decirme, Saúl, te voy a poner un examen, un test. Dije, órale, está bien. Te voy a dar una semana para que lo estudies. Si lo pasas, subes al siguiente nivel. Y yo recuerdo, hermano, que yo dije, pues, ¿para qué? Si ya sé hacerlo. Ya tenía casi 6 meses haciendo ese trabajo y ya lo había dominado. Era algo que me gustaba hacer. Y cuando llegó el momento de la prueba, de la entrevista, recuerdo que me dijo así: no te tengo que hacer una prueba sobre lo que sabes hacer porque ya lo sabes hacer, pero te tengo que hacer una prueba cómo lo haces y que tú me expliques a mí cómo. Yo me puse bien espiritual y dentro de mí dije, pues yo solo sé que era ciego y ahora veo, ¿verdad? Yo recuerdo, hermano, que me empezaba a hacer las preguntas y la primera la fallé, vino la segunda y la fallé, vino la tercera y ya aparecía la selección mexicana, ya fallaba todas. Vino las preguntas y de las 20 preguntas que me hicieron, solo acerté 3. ¿Pero qué? Bien acertadas. Me miró y me dijo, no te puedo promover. Yo creo que es una parte de mi vida en donde me avergüenzo a manera de anécdota lo importante que es el saber el porqué de las cosas. Hermanos, usted y yo debemos de saber el porqué. A veces Dios contesta, a veces Dios no contesta. El por qué la vida cristiana se debe de vivir así y el por qué la vida cristiana no se debe de vivir así. El por qué la voluntad de Dios está por encima de todo y el por qué no. Uno debe de conocer a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos empapamos de la palabra de Dios, como dijo el apóstol Pedro, cuando tú le agregas a ese conocimiento, le agregas profundidad, le agregas epignosis, crecimiento, escudriñas y escudriñas y escudriñas, dice,
tú vas a poder comprender mejor la vida cristiana. Vas a saber que cuando vienes a orar, en realidad te das cuenta que no nos terminamos ni nos acabamos de orar, porque hay muchas razones para orar. Cuando abres la Biblia te das cuenta que no hay libro aburrido ni capítulo aburrido. Hay mucho que recorrer, mucho que aprender. Te das cuenta que cuando pasa algo inesperado en tu vida, viene a la memoria el Espíritu Santo y te recuerda lo que probablemente no se te ha enseñado, no se te ha predicado, pero ya lo leíste, tuviste esa comunión personal con Él y ahora se te viene a la mente y es la fuerza para poder mantenerte de pie. Hermano mío, vivimos una generación de cristianos que batallan para crecer en Dios, batallan para crecer en su comunión con Dios, sufren. Por eso es que el cristianismo lo notamos y lo vemos que de repente usted dice, ¿a poco es cristiano? ¿De veras? Y de repente le dicen a uno, ¿a poco eres cristiano? Así como que, pues sí, sí soy. Hermano, cuando tú tomas la Biblia y tú la comienzas a leer, tú ves, humanamente hablando, historias. Ves definiciones. Ves eventos trágicos. Ves actos sobrenaturales. Ves eventos de predicción del futuro. Estoy hablando humanamente hablando. Ves el inicio y el porqué de las cosas terminaron así. Pero cuando tú en realidad como hijo de Dios la comienzas a leer, la Biblia enseña que espiritualmente hablando, esto te alimenta en tu mente y en tu corazón, en tu alma, en tu parte interior. Y cuando vienen las cosas que a veces tienen que venir y son inevitables, mira, vas a ser bombardeado por la palabra de Dios. En vez de que escuches ese consejo absurdo, tonto, mediocre, conformista, inverso, contradictorio, va a venir la voz del Espíritu Santo y te va a decir, yo estoy contigo. Y no va a ser una palabra como algo que se te vino a la mente, no. Es que lo vas a escuchar en tu interior, inclusive hasta lo vas a sentir que Él está contigo. Porque este es un alimento espiritual. Mira, hay personas que si no comen, dicen por ahí, ¿verdad? Si yo no como, yo no rindo. Decían los maestros de antes, las letras con hambre no entran. ¿A quién le dijeron así? No entran, y menos en un hombre, ¿verdad, hermanos? Si no están esos 4 burritos en la mañana, no se rinde. Se rieron porque saben que sí es verdad, hermanas. El primer burrito es cuando uno sale de casa. El segundo es en el camino. El tercero es cuando ya se topa uno los compas, ¿verdad? Y el 4 ya es cuando viene el tiempo de lonche. Y le dicen a uno, nomás uno. Sí, pues es que para guardar la dieta, ¿verdad? Pero la realidad es que si no hay ninguno, uno sabe que uno no se puede concentrar, que uno no puede rendir, que uno no puede dar el 100. Mira, la vida cristiana es igual. Cuando a tu relación con Dios, dijo el apóstol Pedro, a la virtud le agregas conocimiento, al poder de Dios que es la palabra de Dios, le agregas más conocimiento bíblico. Es como una detonación y en tu relación con Dios estás más firme, creces más, no estás dándole vueltas a la vida cristiana y ves progreso y comunión con Dios avante. Lo ves, lo notas. Pero sabe, hermano mío, esta iglesia, como muchas iglesias, la iglesia de aquellos tiempos, tenían que recordar lo que Dios podía hacer en ellos. No es suficiente con ser salvo. No es suficiente con venir a la iglesia. No es suficiente con traer una Biblia o con escuchar unos cantos. Esos solo son elementos, parte. No podemos poner la vida cristiana en control remoto y decir, bueno, pues yo ya estoy ahí, ¿verdad? Lo que se pega se pegó y lo que no, pues se despegó. No. La vida cristiana es una actitud, es una voluntad, es una entrega. Así es la vida cristiana. Así es. Ven, hija, acompáñame. Usar la palabra que dijo el apóstol Pedro en esta ocasión. Fe y testimonio. O fe y poder. Es una manera en la que los cristianos podemos fundamentar nuestra relación con Dios para crecer. Esos son elementos. No nos hacemos perezosos.
ni improductivos. Mira, hermano, voy a decir, aunque suene, pues ya ve que en estos tiempos todo es así como que afecta la sensibilidad de su auditorio y quién sabe qué tantas cosas. Vamos a hablar como es, ¿verdad? Si tú ya tienes meses congregándote, meses, no digo 2, yo digo posiblemente hasta 1 año, ya es hora de que uses tus dones en Dios. Es hora de que ahora la Biblia sea parte de tu estilo de vida diario. Es hora de que las conductas de nuestra comunión diaria empiecen a cambiar. Ya es hora. No puede haber un cristianismo a cuentagotas. No puede haber un cristianismo miserable, conformista. Tiene que ser un cristianismo que vaya progresando. Mira, a veces la vida cristiana, perdón la comparación de la analogía que voy a hacer, es como una alcancía. ¿Quiénes han puesto una alcancía en su casa alguna vez en su vida? Oiga, se ven bien bonitas, ¿verdad? Que por cierto me regalaron un cochinito. Algunos ya lo vieron. Ahí les encargo, hermanos. No se crea. Cuando yo era niño y tenía mi cochinito ahí, mi alcancía, yo a veces decía así, hermanos, pues no pesa, no tiene nada, ma, está igual que hace un mes pasado. Y me decía mi mamá, es que le tiene que echar, mijo. Ah, ¿de veras? ¿De veras se le tiene que echar? Yo pensé que los demás tenían que echarle. Tú le tienes que echar. Y tú vas a ver cómo la cuenta va abonando, va progresando, va subiendo. En la vida cristiana es igual. Los fundamentos se tienen que abonar. A la obra de la fe salvadora tienes que ponerle valor y excelencia. Pero tú, no el que predica, ni el que enseña, ni los que oran por ti, porque la fe no hay una fe prestada, cada quien tiene su propia fe. Porque en la comunión con Dios no solo es a la fe agregarle valentía y excelencia, sino también al poder. Hay que agregarle conocimiento, hay que agregarle entendimiento. Todos creemos que tenemos un Dios poderoso en su mayoría, un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios que no abandona, un Dios que siempre está ahí, un Dios que mientras dormimos Él está ahí, dice su palabra, y podemos en definición vivirlo y creerlo, pero cuando se trata el ejercicio, la práctica, pareciera ser que hay un trecho muy amplio. No debería existir ese trecho. Lo que debería existir es esa conexión. Él es grande, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice, lo encontré en la palabra de Dios, lo tomé, lo encarné, lo amalgamé, me nutrí de Él y creo en mi convicción y en mi corazón que así es. Y tú comienzas a vivir un cristianismo sobrenatural, un cristianismo distinto al de inclusive muchos otros más. ¿Por qué? Porque ahora estás viviendo la palabra de Dios. La estás viviendo, la estás encarnando. Te has propuesto crecer, te has propuesto aumentar tu fe, te has propuesto amar más a Dios, te has propuesto reconciliarte cada día con tu Señor. Hermano mío, los pecados no creas que se abandonan porque ya no los acabamos. Uno se va mejorando y alejando de las tentaciones. Conforme te vas acercando más a Dios, te vas alejando de ellas. Los cristianos que tienen serios problemas con las tentaciones es porque no están creciendo. En serio, hermano. Porque crecimiento es expresión progresiva. Te atacan, lo sientes, pero sigues avanzando. Es como las carreras de atletismo. Van corriendo y saben que tienen que correr más recio porque en cualquier momento alguien pasa y los pasa. El cristiano no va mirando para atrás a ver qué tan cerca está el problema, la aflicción, la tribulación, la tentación. En serio, hermano, no debería de ser así. Deberíamos de ser cristianos que aunque venga detrás de nosotros la prueba y la lucha, nosotros seguimos corriendo y corriendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él quiera.
hasta cuando Él diga detente, hasta cuando Él diga es suficiente. Y mira, no vas a encontrar en la Biblia que Dios te diga detente. Al contrario, vas a encontrar en la Biblia a Dios que te dije sigue caminando, síguete esforzando, síguete luchando, porque tu galardón, porque tu respuesta, tus promesas, y ahí encuentras. Por eso decía el apóstol Pedro, no eres perezoso. Esto es yo. Y voy a decir la frase que en ocasiones le digo al hermano Daniel: póngase de pie, por favor. Dios no es un mesero. No lo es. Yo soy el que tengo que venir a Él. Hoy en día se presenta en un fragmento de la vida cristiana un pensamiento muy extraño, como si Dios estuviera correteándote. ¿Qué te pasa? Yo le digo a esas personas, ¿qué te pasa? ¿Qué te hace creer que te va a andar rogando y persiguiendo el creador del universo? Estás desubicado, estás desorientado. Yo soy el que tengo que ir a la fuente. Cuando yo tengo sed, yo tengo que ir a donde está la fuente. Cuando yo tengo hambre, yo tengo que ir a donde está la fuente. Cuando yo quiero fortalecerme, yo tengo que ir a donde está la fuente. No me va a andar persiguiendo a mí. Yo le digo, ¿de dónde sacas esos conceptos bíblicos? ¿De dónde vienen? No los encuentro en la palabra de Dios. Lo que encuentro en la palabra de Dios es que Jehová le dijo a su pueblo: búsquenme y vivirán. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. Eso es lo que yo encuentro en la Biblia, que el hombre va a Él. Y dijo el apóstol Pedro: tú, con tu fe, tú tienes que ser valiente. Tú con tu fe tienes que ser fuerte. Con lo que el poder de Dios que hay en ti, tú tienes que hacerlo crecer en ti. Hay mucha fe en el pueblo de Dios, sí la hay, no lo dudo. Hay mucho cristiano que tiene fe, no lo dudo, hermano. Pero también creo que hay, de alguna manera, mucha comunión con Dios, muchos cristianos que han dejado de ir a Él. Han puesto su vida en modo automático. No, ya apaga el botoncito y vamos a decirle al Señor: yo quiero ir a ti, yo quiero ir a ti. Nos conviene. Nos conviene. ¿Sabes quiénes son esos que quieren que las cosas traigan a ellos? Los adolescentes. De hecho, el apóstol Pablo escribió acerca de las 3 conductas: el niño en la fe, el adolescente en la fe y el adulto en la fe, que en su momento lo predicaré, ya lo he predicado muchos años atrás. Pero generalmente el adolescente es: me traes, me ayudas, me prestas. Mamá, me traes un vaso con agua de aquí a ahí, ¿verdad? No, el adulto, el maduro, sabe que tiene que ir a Él. Yo le animo, hermano, le invito esta tarde que esa fe salvadora vuelva a ir a Él y fortalezca. Que ese poder de Dios vuelva a florecer. Mire, el altar está abierto. Si usted quiere venir a orar, véngase. Vamos a orar a Dios y a decirle: Señor, yo quiero venir a ti. No tiene nada de malo pedir oración. Lo malo es pedir oración y nosotros no orar.